¿Cómo organizar correctamente tu semana? Si estás viendo este video o escuchando este podcast, estoy seguro que eres un emprendedor o eres una emprendedora. Y te platico que si hay una habilidad que me he dedicado desde el año 2004 que empecé mi negocio a perfeccionar, es justamente cómo asegurarme de que cada segundo de la semana, cada minuto de la semana sea altamente productivo. Y me he enfocado justamente a perfeccionar este arte de cómo organizar correctamente una semana para poder tener alto impacto y crecer mi negocio, y en este caso tu negocio, que es justamente lo que vas a aprender el día de hoy. Como sabes, mi nombre es Alex Berezowski y por ningún motivo te quieres perder el episodio del día de hoy. Te doy la más cordial bienvenida. Mi tribu querida, si algo he aprendido después de tantos años de crecer negocios es lo siguiente. Me he dado cuenta, y seguramente tú te has dado cuenta también, de que Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, toda la gente de mayor impacto y de mayor riqueza en el mundo, tiene 24 horas igual que yo y tiene 24 horas igual que tú. Y la diferencia es justamente a qué dedican cada una de las horas de su día, porque no tienen más horas que tú. No tienen 48 horas en vez de 24 horas en cada día. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Pero si realmente quieres ser un emprendedor de éxito y si realmente quieres escalar tu negocio, yo te recomiendo que te enfoques a saber y dominar cómo organizar correctamente tu tiempo, y es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Te quiero platicar cuál es exactamente el sistema que yo utilizo, y créeme que lo he perfeccionado, justamente para organizar una semana. Y el sistema, te lo platico de forma muy casual, es el siguiente. Ahora, lo primero es de que mi semana no empiece el lunes, como la mayor parte de las semanas de las personas empiezan. Mi semana empieza el domingo en la tarde noche, aproximadamente a las 6 o 7 de la noche más o menos del domingo. Ahí es cuando empieza mi semana y te voy a platicar por qué. Justamente a esa hora lo que hago es, me vengo aquí a mi oficina, le llamamos mi dojo en Tribu Digital, como sabes, en donde ya la pasé bien con la familia, amigos, etcétera, fin de semana, ya me recargué de energía, ya mi energía está al máximo nuevamente. Y lo que hago es regresar a mi dojo, no el lunes, lo hago el domingo, justamente a lo que yo llamo mi hora de oro, mi hora de oro. ¿Qué es mi hora de oro? Es una hora en la que el domingo justamente me pongo a planear mi semana. ¿Por qué lo hago de esta forma? ¿Y por qué no lo hago el lunes llegando, como lo hace la mayor parte de la gente, si es que lo hacen? Porque mucha gente ni siquiera el lunes en la mañana lo hacen. Lo hago por una frase que aprendí hace muchos años de Jim Rohn. Jim Rohn, si no lo conoces, fue el mentor de Tony Robbins. Lamentablemente ya murió. Pero él decía, no empieces una semana hasta que no la hayas terminado. No empieces un día hasta que no lo hayas terminado. No empieces un año hasta que no lo hayas terminado. ¿A qué se refiere Jim Rohn con esto? No empieces una semana hasta que no lo hayas terminado. Se refiere a que mentalmente tienes que visualizar, tienes que planear cómo vas a haber terminado esa semana dentro de 5 o 6 días. Si es domingo, yo visualizo y ya sé exactamente cómo voy a haber terminado esa semana. ¿Qué voy a completar? ¿Qué proyectos voy a hacer? ¿Con quién me voy a reunir? ¿Qué tareas de alto impacto voy a o hacer o a delegar? Es decir, no voy a empezar la semana el lunes hasta que no la haya terminado, y la termino el domingo. Entonces, esto que estoy compartiendo contigo, créeme, es una de las actividades que más impacto y más crecimiento han dado en mi negocio. Desde el principio que lo empecé a implementar, la hora de oro. A partir de este momento, no sé cuándo estés viendo este video o escuchando este episodio del podcast, pero a partir de este momento, si realmente quieres crecer tu negocio, te invito a que el próximo domingo, y posiblemente hoy sea domingo, no sé qué día sea para ti, pero si no es domingo, el próximo domingo, en la tarde, te vayas a un espacio en donde sea tu espacio, tu dojo, le llamamos en Tribu Digital, tu espacio en donde te pones a producir y a crecer tu negocio, y ahí te enfoques a lo que voy a platicarte en este momento, que es justamente la hora de oro. Ahora, ¿qué es lo que hago en esa hora de oro? Lo primero es, hago una lista. No hago un to-do list, un checklist, como lo hacen la mayor parte de las personas, de absolutamente todo lo que tengo que completar. Lo que hago es simplemente 3 o máximo 5 proyectos o actividades
o tareas que el viernes tienen que estar al 100% terminadas. Es decir, por ejemplo, cosas como llamar a la compañía de teléfonos para que me arreglen este recibo que está mal. Todas esas mini actividades simplemente las guardo para mi día de soporte o mis segmentos de soporte. Como yo te he dicho, te recomiendo que divides en 3 tipos de días: días de enfoque, días de soporte y días libres. Entonces, todo lo que es tareas menores, esa ni siquiera las incluyo en mi hora de oro. En mi hora de oro son las 3 a 5 proyectos que, terminando la semana, van a estar al 100% terminados, completados. Ahora, ¿cómo sé cuáles actividades, cuáles proyectos? Alguna vez escuché al fundador de Airbnb en una entrevista y él decía que cuando planea su día o su semana, él juega, hace como un juego de apalancamiento, le llamaba un leverage game, un juego de apalancamiento en donde decía, de toda la lista de cosas que tengo que hacer, ¿cuál actividad puedo lograr que tenga tanto impacto para que todas las otras actividades ya no las tenga que hacer, ya sean irrelevantes? Entonces, al hacerte toda esa pregunta, por ejemplo, si en vez de decir, esta semana voy a configurar, las 5 tareas son: uno, abrir una cuenta en Facebook Ads; dos, configurar una campaña; tres, hacer 3 anuncios; cuatro, configurar los anuncios y las campañas. Es decir, y eso lo dejas como tus 5 o 6 o 7 actividades de la semana. ¿Qué pasaría si en vez de hacer todo eso, tu única actividad de la semana de alto impacto, tu primera actividad de alto impacto, que posiblemente te tome uno de los 5 días de la semana, es investigar y buscar en Internet a una persona o agencia que domine Facebook Ads, que lo haga mucho mejor que yo, que me acorte la curva de aprendizaje, y que haga todas las otras 4 actividades que yo iba a hacer o 5 obsoletas porque ya no las tengo que hacer? Eso es jugar el juego de apalancamiento. Justamente a eso me refería. Hay otro concepto, y te he platicado varias veces, de Dan Sullivan. Obviamente ha impactado mucho mi vida Dan Sullivan. Él capacita emprendedores, como ya te lo he dicho en otros podcasts. Y, y Dan Sullivan tiene un libro que se llama Who, Not How. ¿Quién, no cómo? Es decir, cada vez que te topes en tu negocio con una pared de barrera técnica, es decir, no sé cómo hacerle para hacer una campaña de Facebook Ads, y en vez de dedicar tu semana a lunes voy a aprender un curso de Facebook Ads, dos, me voy a meter a todos los tutoriales que ofrece Facebook para sus campañas, etcétera, en vez de tú personalmente dedicar tu tiempo a eso, imagínate que en vez de who not how, es decir, te vas al quién ya lo sabe. En vez de aprender yo cómo hacerlo, me voy al quién. ¿Quién es esa persona que ya tiene la expertise? Eso te lo doy solamente como un ejemplo de las actividades cuando hagas el juego del apalancamiento el domingo, porque estamos hablando de la hora de oro. Cuando hagas el juego de apalancamiento, muchas veces va a incluir personas, delegar, hablar con gente. En este momento, por ejemplo, te he platicado varias veces que estoy por lanzar una línea de suplementos en Estados Unidos. Y para esto, por ejemplo, una de mis actividades de mayor apalancamiento es hablar con mi copywriter. En vez de yo ponerme a escribir una carta de ventas en un idioma que ni siquiera es el mío, es decir, hablo inglés, pero no es lo mismo hablar inglés que sea tu primer idioma. Entonces hablo con mi copywriter 1 hora, por ejemplo, el lunes, en donde hacemos rebota de ideas para ver cuál va a ser el ángulo correcto, la historia que va a contar, etcétera. Después de esa hora él se pone a escribir. Pero fue una tarea de alto impacto. Entonces, estás en tu hora de oro el domingo y empiezas a jugar este juego de apalancamiento para ver de todos los proyectos, tareas, actividades en las que me puedo enfocar estos 5 días, ¿qué es? ¿Qué haría Bill Gates? ¿Qué haría Elon Musk? ¿Qué haría Jeff Bezos? No creo que Elon Musk, la forma como opera, él diría, me voy a poner a estudiar Facebook Ads. No lo haría. Ahora, yo sé que tú no tienes la riqueza de esas personas para decir delego a 100 personas. Sin embargo, empieza a operar de esa forma. Es importante que muy temprano en tu negocio, y no te esperes a que ya te quemes y que no tengas tiempo libre y que estés totalmente drenado de energía, no te esperes a ese momento. Es importante que entiendas cuanto antes que tienes que aprender justamente este tipo de actividades de apalancamiento, de mucho impacto y mucho apalancamiento. Pero bueno, ahora, ya que tienes en tu hora de oro los proyectos que quieres no solamente empezar a hacer, sino terminar esa semana, esa es la palabra clave: completar, terminar. Lo siguiente es ir a tu calendario digital, que es lo que yo hago, no el lunes, el domingo en tu hora de oro.
vas a tu calendario digital. Y en ese momento lo que yo hago es empezar justamente a bloquear. Primero divido cuáles son mis días de enfoque, cuáles son mis días de soporte. Como te decía, los días de soporte son pagar la luz, pagar el teléfono, todo lo que no tiene impacto, pero también se tiene que hacer. Y número tres, cuáles son mis días libres de la semana. Y no necesariamente puede ser sábado y domingo. Tal vez en tu caso digas, me quiero tomar los miércoles libres, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser tus días de enfoque, tus días de soporte y tus días libres? Y ya que los tienes segmentados, después, ahora sí viene bloquear tiempo, bloquear, 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 bloquear. Y muchas veces es bloquear para ti mismo, aunque no tengas una llamada con nadie, o aunque no tengas cita con nadie. Yo, por ejemplo, este episodio que estoy haciendo para ti, lo tengo bloqueado un día de tal hora a tal hora. Por cada episodio, por ejemplo, dedico un bloque de una hora, en el cual yo sé que me voy a tardar en planear el contenido como media hora y otra media hora en grabarlo, es una hora. Ahora, ¿podría yo perfeccionarlo más? Sí. ¿Lo voy a perfeccionar más? No, porque si no, no avanzo en otras actividades. Entonces, es importante que tú al planear ya con tus proyectos, poner bloques específicos para ti en tu semana, es muy importante que le pongas ese contenedor. ¿Por qué? Hay una ley que se llama la ley de Parkinson. Quiero que la busques. Si no me crees, vete a Google y la buscas después de que veas este video. Pero la ley de Parkinson dice lo siguiente. Cualquier actividad, cualquier tarea se va a expandir, se expande dependiendo el tiempo que le asignes para completarla. Este episodio que estoy haciendo, si yo en vez de una hora, para darte todo este valor que te estoy dando, le hubiera asignado 3 semanas, estoy seguro que que puedo encontrar más pretextos, más información para decir, voy a perfeccionarlo, voy a hacer una investigación impresionante de todos los libros de productividad, de cómo organizar la semana y voy a hacer, y sigo metiendo cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y cosas que no solamente no mejoran el episodio, honestamente, sino que posponen el episodio y yo te puedo dar más valor a ti lanzando más episodios más frecuentemente, aunque no sean, entre comillas, perfectos, porque pueden ser igual o mejores. Lo puedo hacer de esta forma en vez de estar dando más tiempo o lo peor, mucha gente ni siquiera pone un contenedor más largo, no pone contenedor, simplemente se la pasa trabajando eternamente en proyectos que nunca completa. Entonces es importante que, basado en la ley de Parkinson, en donde dice que cualquier actividad, cualquier proyecto, cualquier tarea se expande en la proporción del tiempo que le asignas a la tarea, es importante que tengas límites. Y al tú autoponerte esos bloques de tiempo en el calendario y que los veas, un bloque de 9 de la mañana a 10:38 de la mañana, voy a hacer esto y después tengo un break de 20 minutos, luego cambio de actividad. Al tú ver eso visualmente en tu calendario, al llegar el lunes en la mañana, ahora sí sabes que tienes que hacer eso y que tienes principio y tienes fin. Tú imagínate si yo tengo, por ejemplo, solamente una hora para grabar este episodio, para planearlo y grabarlo, por ejemplo, y de repente alguien me habla. Obviamente no voy a tomar la llamada porque sé que viene, uno, no completaría mi hora de hacer este episodio y dos, sé que después viene mi break. Entonces, en el break, ahí contesto la llamada, lo que fuera, a menos que me hablen 3, 4 veces la misma persona y sé que es una emergencia, es diferente. Pero eso te da de alguna forma mucha estructura. En vez de llegar el lunes y, bueno, a ver qué hago. ¿En qué me voy a enfocar el día de hoy? Y ok, voy a grabar episodios para el podcast. Y esos episodios ni siquiera sabes cuántos, ni cómo, ni qué hacer, etcétera. Entonces empiezas a diluir tu esfuerzo y te empiezas a quedar como la mayor parte de los emprendedores, y por eso el 90 y tantos% de las compañías después de 10 años desaparecieron. El 80, los primeros 5 años, desaparecen, y del 20% que quedó, perdón, y del 20% que quedó los siguientes 5 años, el 80% de ese 20% desaparece. Es decir, más del 90% de las empresas desaparecen en 10 años, justamente, entre otras razones, porque sus emprendedores, sus dueños, no supieron organizar sus semanas y asegurarse que cada actividad fuera de alto impacto, que cada actividad fuera de muy alto apalancamiento. Entonces, organiza tu semana el domingo, no lo hagas el lunes y bloquea tu semana ya con los proyectos que tengas, autobloquéate, autoimponte barreras y límites y créeme que vas a empezar a avanzar. Ahora, lo siguiente, y no te lo vas a esperar, no te lo esperas, lo que te voy a decir, no solamente vas a planear el domingo en tu hora de oro tus segmentos de trabajo, vas a planear algo que es lo más importante, que es tu ritual de arranque.
tu ritual de arranque. Voy a hacer otro episodio solamente hablando del ritual de arranque, pero te lo resumo. Un ritual de arranque es lo que haces al principio de tu mañana. En mi caso es antes de las 5 de la mañana arranco mi ritual de arranque, que te pone en el estado fisiológico y psicológico y espiritual correcto para ejecutar, para tener energía, para alinearte, para estar en tu centro. En mi caso, incluye, y te digo, haremos otro episodio solamente del ritual de arranque, incluye evidentemente meditación, incluye ejercicio de alto impacto, incluye agua helada, incluye una serie de pasos que me ponen en el estado no solamente fisiológico, sino, como te decía, psicológico y espiritual para tener la mayor parte de productividad. Decía Richard Branson que 1 hora de ejercicio en la mañana le da 4 horas más de productividad en el día. Repito, 1 hora de ejercicio en la mañana le da 4 horas de productividad. ¿Por qué? Porque tu mente está totalmente activa, estás despierto, estás activo. Si de repente llegas a tu oficina lentamente y no hiciste tu hora de oro, no hiciste tu ritual de arranque y obviamente ya te rebasé. Tanto yo como todos los emprendedores que sí tienen la disciplina de hacer 1 hora de oro y un ritual de arranque. Entonces, ahora, ¿qué me refiero con planear tu ritual de arranque? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué días sí, qué días no? Yo no lo hago todos los días, porque es muy difícil levantarme tan temprano. ¿Por qué? Porque me tengo que acostar muy temprano. Me acuesto a las 9 de la noche y ya estoy en la cama para levantarme tan temprano, pero no lo hago todos los días porque si no, no es sustentable. Si lo hiciera todos los días, qué aburrida vida, honestamente. No me puedo desvelar viendo una película con mi esposa, estar con mis hijos. Hay que balancear para que sea sustentable, pero sí tengo que definir desde el domingo qué días sí, qué días no. Qué días sí, qué días no. Por ejemplo, en mi caso, el martes es mi primer viernes. ¿A qué me refiero? El martes es mi primer viernes porque el miércoles, por lo general, no me levanto a mi ritual de arranque, me levanto un poco más tarde. Ahora, para mí más tarde es a las 6:45 de la mañana, en vez de 4:45 o 5 de la mañana, pero sé que me puedo desvelar un poco más. El martes en la noche me puedo desvelar, posiblemente tal vez hasta me tome una copa de vino viendo una película con mi esposa, puedo relajarme, puedo desvelarme un poco más, puedo de alguna forma como que romper un poco la estructura para que el miércoles que no tengo ritual de arranque, y de hecho el miércoles no planeo nada en mi dojo que requiera tanta energía, productividad, etcétera, porque sé que mi energía va a ser diferente, no peor, va a ser diferente. Tal vez no fue a mi ritual de arranque, estoy un poco más lento y me pongo a hacer, me voy a caminar con los perros, por ejemplo, el miércoles en la mañana, y estoy 1 hora y media en el bosque caminando y muchas veces es cambiar de frecuencia y ahí vienen muchas ideas nuevas para mi negocio. Pero lo importante es eso lo sé el domingo. Eso no lo sé el miércoles porque me dio flojera ir al gimnasio y ya no fui, entonces me fui a caminar con los perros. Eso lo planeé desde el domingo. Entonces, en la hora de oro no solamente planeas tus segmentos productivos, tus objetivos que quieres completar, etcétera, sino planeas tu ritual de arranque. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué días sí, qué días no? Y los días que no, yo te recomiendo que sea tu primer viernes. Es decir, te puedes desvelar más, etcétera. Y me gusta el concepto de tu primer viernes porque es como partir la semana en dos. Es como si tuvieras 2 fines de semana, uno el real y otro la mitad de la semana. Pero bueno, ahora quiero concluir con otra técnica o práctica que yo hago, que es los viernes. El viernes hago una lista de mis victorias, de mis wins. WINS, mis victorias, wins, todas las victorias que tuve esa semana que deberían de ser las mismas que los objetivos que me puse en mi hora de oro del domingo. En un mundo ideal, todo lo que dije que iba a completar deberían de ser mis victorias el viernes. No siempre es así, pero forzosamente que tienes que aspirar a que sea de esa forma. Entonces, el viernes haces una lista de todo lo que no hiciste, sino completaste, no empezaste a hacer, sino completaste al 100%. ¿Por qué es importante eso? Porque lo llevas a nivel consciente. No solamente planeaste tu semana en tu hora de oro el domingo, sino que a nivel consciente el viernes dijiste complete esto. Ves tu progreso en papel, lo estás viendo. Y eso hace que el escalar el Everest no sea tan difícil, porque estás viendo un paso a la vez, otro paso, otro paso, otro paso, y te acostumbras cada semana a ver cada paso y enfócate no en la punta del Everest. Obviamente quieres ser Elon Musk o quieres ser Jeff Bezos o quieres ser un empresario multimillonario. Ese es el objetivo. Tal vez no sea en tu caso o quieras ser libre o lo que fuera, pero no te- el viernes enfócate por lo menos a qué parte de la montaña llegaste y celebra.
celebra. Si sí alcanzaste lo que dijiste que ibas a alcanzar, haz una micro celebración. ¿Y a qué me refiero micro? Obviamente no vas a hacer un viaje espectacular de 3 semanas con tu familia, pero puede ser una buena botella de vino que posiblemente no te hubieras comprado en otro momento, o puede ser un helado con tus hijos, o puede ser algo que de alguna forma tenga una gratificación simbólica, emocional, que te estés, como te he dicho varias veces, autocondicionando para el éxito. Pero bueno, mi querida tribu digital, como sabes, productividad es uno de mis temas favoritos y no solamente me gusta y me apasiona este tema, sino que sé el impacto que tiene para ti. Domina el arte de la productividad, domínalo, porque decía Dan Kennedy, una vez le preguntaron a Dan Kennedy que por qué tenía tan estructurada su semana, que qué aburrida semana, porque todo era como que con mucho script y mucha regla y mucha estructura y por qué que eso no es, que para qué fue emprendedor. Le decían, ¿por qué? Si querías ser emprendedor y ser libre, ¿para qué te pones tantas reglas en la semana y tanta estructura? Y lo que contestó Dan Kennedy fue, porque gracias a esa estructura es que tengo tanto tiempo libre. Y él se iba, literalmente no trabajaba 3 días a la semana, trabajaba solamente 4 días a la semana y podía irse a jugar golf 5 o 6 horas a la mitad de la semana gracias a la estructura. La disciplina es el puente que te va a llevar de donde estás a ser libre. La disciplina se llama estructura, se llama disciplina. Pero bueno, mi querida tribu, si sientes que te di valor, como siempre te digo, una sola cosa a cambio, comparte este episodio del podcast con todas las personas que quieras ayudar. Si te pude ayudar a ti, créeme que puedo ayudar a más gente. Por favor, ayúdame a compartir este episodio con toda la gente que tú conozcas y te pido que te suscribas al canal del podcast, ya sea en Spotify o en YouTube, para que no te pierdas ningún episodio del podcast de Tribu Digital. Te mando un fuertísimo abrazo. Como sabes, mi nombre es Alex Bresowski y nos vemos en el siguiente episodio.